Hoy sabemos que va a ser un día atípico, porque vamos a tener que, por buscar un paquete, entrar hacia un país, cruzar fronteras y volver a salir. Una misión que el objetivo final tiene poder recuperar una herramienta de trabajo que es algo obviamente trascendental para nosotros. Pero vamos a aprovechar este día raro para compartirte nuestra experiencia, nuestros consejos, nuestra información que hemos acumulado en más de 7 años de vivir viajando por el mundo, de una vida nómade en un motorhome, en diferentes tipos de motorhome, para que vos lo puedas aplicar en un viaje largo alrededor del mundo como hacemos nosotros o en tus vacaciones para ahorrar dinero. Vamos a estar hablando de documentación, de procedimientos de cruzar fronteras, vamos a hablar sobre estar viajando con mascotas, vamos a hablar también de los servicios que usamos y cómo lo resolvemos en el día a día. Así que si todo eso te interesa y querés saber más sobre la vida nómade, no te muevas de ahí. Si es la primera vez que ves un video nuestro, nos presento, somos Yara, Guille y Ettore y hace más de 7 años que vivimos viajando. Arrancamos en 2018 con una Renault Kangoo muy chiquitita que camperizamos nosotros mismos, avanzamos después 2021 en una Fiat Ducato 4x4 que nos llevó de aventura y nos conectó con las ganas del tipo de viaje que queremos hacer, y ahora hace un año que estamos viviendo en esta Fiat Ducato Capuchina que compramos en España. Y en este momento que estamos hablando nos encontramos en Serbia, un país que recién estamos empezando a conocer, pero como teníamos que hacer esta misión del día de hoy, nos encontramos de alguna manera atados a la frontera. De hecho, estamos a unos 5 kilómetros nada más de la frontera con Bulgaria. Hello, Stravo. How are you? I need to change 50 euros. Lo primero que vamos a hacer es cambiar plata, porque si bien ahora vamos a salir hacia Bulgaria, va a ser muy cortita nuestra visita a ese país. Vamos a estar recorriendo Serbia y lo que tenés que tener siempre es plata, no puedes andar sin plata. Pase lo que pase, desde que se te pinche una rueda hasta que te quieras comprar una Coca-Cola, hay lugares donde no vas a poder pagar con tarjeta, con débito y demás, así que algo de platita tenés que tener. ¿Estamos? Súper fácil. ¿Querés conocer los billetes serbios? A ver qué onda. Serbia tiene uno de los billetes más famosos del mundo. El de Tesla, lo he visto 1.000.000 de veces. Y mira, hoy por hoy lo estamos teniendo en la mano. ¿Qué tal? Me va a quedar uno, me parece. Bueno, para que tengamos una referencia, es bastante fácil la conversión de la moneda serbia al dólar, porque es 100 serbios, $1 nada más. Entonces más o menos pudimos cambiar unos $58, suponete. Ya que arrancamos el día cambiando dinero, vamos a hablar de este tema que es una de las consultas que más nos hacen. Recuerden que en YouTube, en Instagram y en Facebook nos van a encontrar como Rodando por Ahí, y también toda esta información la vamos a estar volcando en nuestro sitio web, que es rodandoporahí.com, que está hermoso el sitio que estamos preparando nosotros mismos. Te miré como, mandar chivo, porque con lo que estuvimos trabajando, lo que estuviste trabajando en la página, tiene mucho cariño. Ahí van a encontrar los gastos de los últimos meses nuestros, información sobre la ruta, o sea, toda esta experiencia que hoy vamos a empezar a darte para que organices tus viajes de vacaciones o viajes largos, la vamos a estar tocando en mucha más profundidad ahí, así que estate atento y a las novedades que haya en nuestro sitio web. Pero volviendo a un poco cómo nos organizamos, que es una de las dudas más importantes, nosotros tenemos por un lado lo que son aplicaciones que estamos probando. Ninguna de las que voy a nombrar nos auspicia, sino que somos como usuarios buscando siempre ahorrar dinero y no perder, sobre todo en el cambio. Piensen que un viaje de largo tiempo se puede mantener logrando un equilibrio entre el trabajo y el gasto, sobre todo. Qué raro que le llames aplicaciones. Bancos online, bancos financieras online. Sí, no sé, viste, hoy por hoy le ponen tanto nombre de marketing a las cosas que son aplicaciones con las que manejamos el dinero. Que en principio
Cuando salimos de viaje y hasta hace muy poco solo nos estuvimos manejando con la tarjeta de débito del barco argentino, porque nosotros manejamos todo nuestro dinero, impuestos y demás en Argentina, sigue siendo nuestra base fiscal. Pero últimamente, por el tema de los cambios de la conversión de moneda y demás, estuvimos empezando a investigar aplicaciones. Las dos aplicaciones que estamos probando en este momento es Arc, que anteriormente se llamaba Dollar App. Vas a encontrar un link de referidos, porque si vas de parte de nosotros usando nuestro código, a nosotros nos da un beneficio y eso ayuda a que también sigamos viajando. Y está buena porque te da una tarjeta virtual, no hace falta que llegue ninguna física, la configuras en el teléfono y el tipo de cambio que maneja es el cambio oficial de Mastercard. Y la verdad que es bastante competitivo y está bueno, así que por el momento la experiencia viene siendo positiva. Pero Arc quizás es una aplicación que sirve más que nada para argentinos. Para si estás fuera del país, una que está buena, que de a poco la estoy empezando a probar, es Global 66. También vas a encontrar el link en la descripción del video. Que eso lo que te permite es tener más monedas, ¿sí? No solamente el euro y el dólar, que son las más comunes, sino que a cada país que vayas vas a poder estar cambiando. Por ejemplo, a Colombia, a Perú, a Chile. Y de esa manera vas manteniendo la conversión. Vos entrás al país ya con una moneda y te evitas de alguna manera estar haciendo el cambio como acabamos de hacer nosotros. Que incluso recomendamos, sí, siempre que llegues a un país, un poco de efectivo es necesario tener. Quizás este último año que estamos viajando por Europa, lo que son los pagos electrónicos, ya sea con el teléfono o con las tarjetas de débito sí, de cualquier banco, es súper fácil, es súper sencillo. Hemos conseguido locales, almacenes chiquititos perdidos en el medio de la nada que ya te aceptaban también tarjeta de débito. Pero nuestra experiencia de viaje por Sudamérica, quizás siempre el billete es algo más, te da seguridad para estar moviéndote perdidos por ahí. Yo vengo calladito, pero ya estamos llegando a la frontera, hay que ubicar. O sea, está difícil. Sí, mirá la cantidad de camiones que hay. Hoy es lunes a la mañana, arrancando la semana. Vamos a ver con qué nos encontramos. Dignete acá. Un día, 2 días, un día, lo menos posible. Sí, un día. Allá hay otro. ¿Frenen el otro? No, ahí está. Ah, toma. Como ya hemos tenido la experiencia previa en lo que es Bulgaria, se necesita como un billete, un peaje que te habilita a circular por las rutas del país. A diferencia de otros países que utilizan cabinas de peaje físicas o pegatinas en el parabrisas, Bulgaria emplea un sistema de vigilancia electrónica y peajes basados en la distancia para vehículos pesados. Compra de e-vignetes, que es como el pase, para vehículos de pasajeros, turismo, autocaravanas y remolques hasta 3.5 toneladas. Se deben adquirir por diferentes periodos: fin de semana, semanal, mensual, trimestral o anual. Y te pueden cobrar por lo que es por día o por semana. Hablando un poco de lo que son el dinero, las fronteras y todo, nos acaban de estafar. Sí, acabamos de pagar lo que es 8 $8. Sí, $8 para tener cobertura por un día. Cuando estaba... Cuando pasamos, pagamos por una semana 7,50, habiéndolo 8 euros, habiéndolo 8 del lado de Bulgaria. Sí, por eso yo te pregunté qué es un día o una semana. Nos cobró lo que es por una semana, un día. Sí, que de hecho le pregunté, le digo, un día, sí, y me dijo que hoy hasta las 00 hay cobertura. Documentación para cruzar la frontera. Pasaporte, obviamente. ¿Me preparas lo del auto? ¿Me lo vas nombrando también, por favor? Para ver qué es lo que usamos para viajar acá en Europa. Esta es la salida de Serbia. Zdravo. Good morning. Tenemos lo que es el permiso de circulación español. En primera instancia solo permiso, después a veces te piden el seguro, pero como es salida no creo. En lo que tiene que ver el seguro, nosotros aquí en España tenemos contratado uno, nuestra autocaravana es de España, que nos cubre en casi todos los países de la Unión Europea.
Sí. Hasta el momento solo hemos tenido que comprar un seguro aparte cuando entramos en Kosovo. ¿Qué me estás pidiendo que hable? Estoy muy... Muy atento a lo que Sí, pasa. muy atento. Okay. It's okay? Fine? Chao. Ahí te doy la carta. Hi, good morning. Argentina. Dame. ¿Cómo lo revisan? Lo revisa como si fuese un billete. ¿Ah, Con sí? una lupa. El de allá. Slivenica. Slivenica. Because We have to pick up a package. An Amazon package. why? Because I see you already crossed the border. Yes. Since we are Argentine citizens, we can spend more than 90 days inside the Schengen space. And then we have to turn back to Spain. So we have to spend the... In Serbia, no? Exactly. Thanks. Thank you. Bye. Iván, ¿cómo estuvo con compromiso? ¿Te quedó? No, thank you. Listo. Estamos adentro solo por un par de horas nada más. ¿Por qué? Siempre la paso mal. No puede ser algo divertido esto. Las fronteras hemos tenido todo tipo de experiencias en Sudamérica. Y ahora me tuvo que indicar en el puente para que pueda pasar porque hay una sola mano y no se puede ver. La verdad que esto es caótico. Acá en Europa y por las recientes experiencias que hemos tenido, sobre todo cuando quisimos cruzar a Turquía. Entonces nos estuvieron dando vuelta, nos quisieron cobrar una coima, la quisimos pagar, pero les parecía poco dinero el que les dimos, entonces ya llegamos a un punto en el que listo, no nos dejan entrar. Nos seguimos poniendo nerviosos, pese a que hace más de 7 años que viajamos. La última de Como Serbia motorhome. también me puso nervioso, más de una horita de requisa. Okay. Complete customs control. Understand? Yes. Revisaron todo. Acá no, recién agarraron el pasaporte y lo hicieron como si fuese un diamante con la Sí. lupa. Así como diciendo, Quizás también para chusmear. Nos viene pasando mucho en esta zona de los Balcanes, es que les parece súper raro. Argentina nos dicen, y bueno, ahí está siempre la de Messi, Maradona, que por ahí entras y le sacás un poquito de conversación, pero también les parece muy raro ver uno de estos pasaportes acá por estos lados de Europa. Pero volviendo a la temática de este video, que es darte información para que puedas hacer tus viajes, lo que ahora necesitas... que ya podemos respirar y... Ahora que y estamos más aflojamos tranquilos. un toque. Lo que vas a necesitar son el pasaporte, fijarte también cuántos días según tu nacionalidad vas a poder estar en el país. Eso es importante y quizás te parezca una pavada, pero nosotros en este último año que venimos viajando por Europa, venimos un poco haciendo malabares con esto de las permanencias. En esta frontera se juega nuestro destino, básicamente. No tenemos mucho más... No tenemos otra opción, porque a los seguidores fieles me van a escuchar decir esto por 14ª vez, lo voy a decir por última vez y no me lo van a escuchar más. El espacio Schengen es una zona de libre circulación que abarca 29 países. Pero si no sos ciudadano europeo y viajás como turista como nosotros, solo podrás estar acá en todo este territorio durante 90 días de corrido. Famoso espacio Schengen, donde vos podés estar moviéndote un máximo de 90 días dentro de una ventana de 180 días. Una vez que esos 90 días se agotan, vos estás obligado a salir del espacio Schengen, volver a juntar de alguna manera 90 días para después volver a entrar. Y esa es la manera en la cual nos estamos manejando desde agosto aproximadamente del año pasado. It's right. Thank you. Good day. Ya está. ¿Listo? Nosotros haciéndonos problemas. Ya está. Good luck. Nos vimos en Disney, Bosnia y Herzegovina.
Por eso nos ha puesto un desafío para nuestra forma de viaje, que es a donde pinte, sin tener mucho rumbo y siendo a donde la curiosidad nos llama, pero nada, esta vez nos dio el beneficio de explorar esta zona de los Balcanes, donde vas a encontrar un montón de videos en nuestro canal para poder interiorizarte con esta zona que la verdad que nos viene alucinando. Algo que quizás no nos zafamos en esta frontera específico es que no ingresaron al motorhome a requisarlo, pero eso sí es algo común, sobre todo si uno está entrando y saliendo de este espacio Schengen. Una vez que estás dentro de este espacio no hay controles, eso es como lo mágico, y también las primeras veces que cruzamos fronteras de un país a otro nos pareció súper raro, ¿no? Que no haya ningún tipo de control, pero es así como se maneja la cuestión. En caso de que se hubieran subido, lo hubiesen visto a Ettore, a nuestro perrito que tiene 12 años, que viaja con nosotros desde que empezó nuestro viaje, y nos hubiesen pedido la documentación. Para viajar por aquí en Europa tranquilos con Ettore, hemos conseguido su pasaporte europeo. Es muy gracioso que de los tres... ¡Qué gacho! Nosotros veníamos a hacer los pasaportes y después nos cambiaron, no lo pudimos, de Europa. Y el único que lo consiguió fue Ettore. Pagando, ¿no? Te vas a dar cuenta quién es el verdadero rey del viaje y quién nos está llevando a nosotros por el mundo. Pero bueno, acá adentro tiene toda la información, vas a encontrar la información del tutor, vamos a decir que estoy registrada yo, con sus vacunas, desparasitaciones y demás. Solamente mostrando esto, ya nos dejan pasar sin ningún problema. Que igualmente si no tenés el pasaporte o no te vas a manejar dentro de lo que es Europa, sino en otro lado, lo que sí necesitas es toda la documentación del perro en cuanto a la salud. Un certificado de parte del veterinario, sí, y el aval de lo que es la entidad gubernamental de donde salís para mostrar a la entidad dónde vas a entrar. Tal cual. De hecho, la página que usamos nosotros de referencia, porque tiene muy buena información, no sé cómo será en otros países, es la de SENASA, que es el Servicio de Sanidad Animal en Argentina. Vos, no importa de qué lado seas, vas a ir a la parte de viajar con mascotas al exterior, buscas por país y ahí te dice todo lo que necesitas. Si necesitas microchip o no, que en este caso para moverse por Europa, entonces se lo tuvimos que instalar. Sí. No poner, aplicar. Bueno, es como poco medio una instalación el procedimiento. Y certificado antirrábico, o sea, todos los requisitos de cada sitio los vas a estar encontrando ahí, así que también te dejamos el link en la descripción. Nos movimos unos 27 kilómetros desde la frontera y llegamos a Slivinica, una ciudad que la verdad se nos cagaron de risa los agentes de la frontera de Bulgaria cuando dijimos que veníamos para acá, porque bueno, no debe ser un lugar muy turístico. La verdad que nosotros caímos acá solamente para llegar a la oficina de correos. La logística para recibir los paquetes cuando uno vive viajando es una de las cosas más difíciles que hay que resolver. Bueno, sí, es difícil porque uno no tiene un domicilio, uno está como turista generalmente en los países que va visitando, entonces tenés que ahí empezar a ver un montón de opciones. Nosotros, bueno, como tenemos una comunidad, una banda del aguante, así le decimos a nuestros seguidores, a nuestros compañeros de ruta más fieles que nos siguen virtualmente, a veces publicamos en redes sociales si alguno está en determinada ciudad para usar sus direcciones. Por esas son las veces que menos, porque nuestro tipo de viaje no nos lleva muy organizados. Nosotros vamos viendo dónde nos quiere llevar la curiosidad y ahí definimos ruta. Entonces, específicamente esta vez, que quizás te sirva como información, lo que hicimos fue hacer un pedido en Amazon, que es un gigante que se mueve aquí en Europa, y dejamos la dirección, registré la dirección de la oficina de correos. Entonces de esa manera el paquete llega aquí y se queda en la oficina, que es ahora lo que vamos a estar yendo a buscar juntos.
Ya lo probamos este funcionamiento y la verdad que no hemos tenido ningún tipo de problema y funciona sin drama. Lo que sí es algo que nos ha ayudado mucho en todo nuestro viaje para trabajar o demás, es tener la conexión de internet. Fíjense que hemos cambiado no solamente de país en estas pocas horas desde que empezamos a la mañana, sino que también hemos cambiado de, vamos a decir, espacio administrativo, ¿no? Porque estamos ahora dentro del espacio Schengen. Y sin embargo, no nos hemos quedado sin internet porque nosotros viajamos con el servicio de Hola Fly, que nos da internet ilimitado por los días que contratemos el plan. Vos si tenés un viaje de 5, 3, un mes, 5, 3 días o un mes, podés contratar el servicio de internet ilimitado por esos días exactos que dure tu viaje. Con el código rodando por ahí vas a tener un 5% de descuento en tu compra y a nosotros nos da una pequeña comisión que también nos ayuda a que sigamos viajando. Lo bueno es que con Hola Fly vos podés contratar paquetes regionales, que es lo que nos está ayudando ahora. Tenemos un paquete que nos cubre en casi todos los países de Europa y es por eso que a pesar de que pasamos de Serbia a Bulgaria, seguimos conectados sin problema. Y con esto de que me puse a hablar, creo que me pasé de la oficina, pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos Hola Fly. Sí, nos pasamos. Volvamos un poquito. Yes, it's not. Okay, thank you very much. Have a nice day. Listo, lo tenemos. Ahora enseguida les muestro qué pedimos. Sí, al fin, por favor. Recibimos. O sea, esto no es solamente el paquete, es quedar liberados para poder movernos y empezar a descubrir Serbia. Libertad. Libertad de nuevo. ¿Cuántas semanas estuvimos esperándolo? 2, 1 y media. No podía faltar, ¿no? Ya que está, aprovechamos, nos pedimos un kilito de yerba. ¡Vamos! Y este es el repuesto que justificó estos días de espera, estar atados a la frontera. Porque resulta que mientras viajábamos por Albania, tuvimos un accidente en las ramas muy altas de un árbol con nuestro dron y se rompió, pero que casi que destrucción total. Entonces hicimos un primer envío para reparar la primer pieza que vimos rota y faltaba otra más que es esta, así que crucemos los dedos, vamos a ver si hoy ya podemos volver a tener el dron funcionando. Drive lessons. Just a moment. Just a moment. Internacional. No, Here you are. Las fronteras son un momento bastante tenso, así que siempre una buena sonrisa. Cuando te ponen mira en serio, vos igual mirás con sonrisa. Esto es, quizás te parezca una pavada de lo que le estoy diciendo. Totalmente amable. Pero ya estar así como recibiendo, sí, claro, un momento. La amabilidad abre puertas, está comprobadísimo. Así que ahí, a pesar de los nervios, siempre con buena predisposición. Y también lo que estamos acostumbrándonos ahora, es como un nuevo aprendizaje, es tirar la frasecita en el idioma. Tipo, stravo, stravo, que es como hola, Sí. mínimo. Muestra también como esa intención de acercarse. Nosotros como forma de supervivencia, vamos a decir, lo primero que hacemos es averiguar cómo se dice hola, gracias, perdón, permiso y chau. Con esas 5 palabras ya vas entrando un poquito y hay países donde realmente conectás mucho más, sobre todo con los oficiales. Cuando te paran en la ruta además, le decís en su idioma y ya... ¡ah! Y cuando ven el pasaporte argentino dicen ¡wow! ¿Viste? Como que sumás puntos. Sí.
Volvimos al lugar donde nos levantamos hoy a la mañana porque dos cuestiones. Una, necesito ir a la farmacia. Hace ya 3 días que estoy con un ojo que me está latiendo y ya es mucho, ¿no? O sea, estamos con mucha carga de trabajo, estamos organizando cómo sigue el viaje, la siguiente etapa, cómo la podemos hacer. Aparecen algunas trabas, entonces, bueno, el ojo está diciendo como ir a bajar un cambio. No puedo bajar un cambio ahora, pero voy a ir a la farmacia a ver si puedo conseguir que me tomen la presión. Y también vinimos acá porque tenemos que trabajar. O sea, hoy es día de ya lo importante, de alguna manera lo hemos resuelto. Y nada, nos toca ahora sentarnos, prender las computadoras y pasar todo el día acá y organizar ahora sí cómo va a ser nuestro recorrido por Serbia. Ya estamos libres. Sorry, do you speak English? No problem. Me neither. Necesito tomarme la presión. ¿Podría indicarme si lo puedo hacer aquí o debo ir a otro lado? Maybe pharmacy before medicine. Okay. It's around. Here. Yes, Yes, here. this is the- here. the- It's pharmacy, Okay. and A medicine. medicine. Okay, I have to go to the medicine or the pharmacy? For my experience, it's better medicine. Medicine, okay. Okay, thank you very much. Have a nice day. Bueno, me mandó, vamos a ver. El asunto es así, yo creo que si es en la farmacia mejor, como para ya tener un registro de cuánto tengo de presión en este momento. La idea también es contactar al seguro de viaje. Nosotros estamos cubiertos por ASIS 365 y cuando digo nosotros también me refiero a Ettore porque tenemos los 3 cobertura con ASIS. Lo mismo, hay descuento con nuestro código R por A, lo encontrás en el link. Pero bueno, antes de llamar al seguro quería ir como teniendo una especie de historial, ¿no? La idea era controlarme hoy, mañana, pasado y después contactar a la asistencia. Sad stanite, ruku Ruku. opuštena, onako slobodno. Bien. Gledajte napolje, Bore, ne gledajte brojke. Creo que no tengo que hacer nada hasta que esto me mire. Vamos, me aconsejaron que vaya al médico. Porque me dio alto. Pasa que me dijo que, o sea, le dije, bueno, mira, tengo seguro de viaje, tengo que llamar. Y me dice, mira, mejor que vayas ahora. Así que voy a avisar al seguro. Y ya me dijeron que está acá cerca el médico. Así que ahora te comparto la ubicación y te voy diciendo qué onda. Nunca mejor tener internet. O sea, no entiendo. Esta es la letra que está en los hospitales, chicos. I use the phone. Acabo de ir a la farmacia, tomaron la presión y me indicaron que venga a ver un médico porque estaba bastante alta. Do you have some allergies? No, 105/70. Yes. Okay. Yes. And In the pharmacy, please. In the pharmacy it's 131,96. In there. That is high. Okay. Ahora está en 70. Yes. It's yes, fine. But that's your. Okay. Can So- me lo llevo de paso. Yes. And about the, it's every time since 3 days. Magnesio y complejo B. Ok, That's for. perfecto. Ok, ya salí del hospital, así que vamos a hacer como una recapitulación de todo lo que fue este procedimiento porque terminó siendo como una demostración de cómo funciona el seguro. Desde la farmacia donde me alertaron, los números habían dado 131/96. Esto es en el controlador digital. Entonces, desde que vine fueron 2 cuadras, contacté por WhatsApp con ASIS 365, me pidieron el número de voucher, los datos y dónde estaba. Como aquí en Dimitrov no tienen ningún centro afiliado, me derivaron al hospital dándome la dirección y las indicaciones de cómo llegar,
para que yo fuera atendida acá. En caso de que tuviera que haber abonado algo, ellos luego con facturas y informes iba a poder pedir el reintegro de todo. Llegué aquí al hospital, conseguí llegar al mostrador donde luego me pasaron con la doctora y ella, al controlarme la presión, los números le dieron 105/70. Entonces me dijo que estaba normal. Le intenté explicar lo que me pasaba con el ojo, el latido, que ya van siendo 3 días de manera sostenida, lo cual no es común en mi caso, y solamente me mandó a tomar magnesio y complejo B. De todos modos, lo voy a seguir controlando por esto de que no es común que me pase esto, pero seguiremos las indicaciones y ya más tranquilos de que al menos con los aparatos médicos, porque ella me decía que los digitales tienen como una variación, no son tan exactos, así que en teoría estoy bien. ¡Se mueve! Se movió. Vamos a ver, la otra vez no se movía. Claro, la otra vez ni siquiera movió ahí el... Está reproduciendo, no lo puedo creer. Pero todavía está reproduciendo cámara. Mirá. Vive, está vivo. Mirá vos lo que costó. No lo puedo creer. Vamos a hacer un vuelito igual. ¡Yujú! Funciona, ¿eh? ¿Funciona? A ver. ¿Vive bien todo? Uy, qué bueno. Mirá dónde estamos. Hasta ahora no teníamos idea de dónde estábamos. ¿Estamos por el dron? Mira cómo es limitograma. Una de las preguntas que más se repiten en esto de estar viajando es cómo encontramos lugares seguros para descansar, para dormir, para sentirse cómodo sin que, nada, correr algún riesgo, que te sin andar roben, exponiéndonos. estar expuesto. Y lo que utilizamos mucho son aplicaciones que vamos dejando los viajeros en un mapa, puntos, datos, advertencias, y son Park4Night, que está muy buena, funciona muy bien en lo que es Europa, porque tiene más datos, tiene más referencias, se utiliza más, y lo bueno es que te traduce los mensajes automáticamente. Automático. Y otro plus que le veo a Park4Night es que si el usuario, el otro viajero que deja la información, registró qué vehículo viaja, si es un camper chiquito, si es un auto, si es una autocaravana como la nuestra, vos ya sabés su punto de vista, porque obviamente no es lo mismo viajar en un Defender 4x4 que estar ahora en este tipo de casas. Sí. Otra que utilizamos también es iOverlander, que realmente tenemos que decir, no te la bajes, si no la tenés, que es como que ahora la privatizaron un montón. Antes era totalmente abierta y es una aplicación que la armamos nosotros, los viajeros, desde tiempos inmemoriales. Ahora es como que la cerraron, solamente podés bajarte muy poquitas cosas. Sí, está como privatizada totalmente. muy limitada. Y la verdad es que sí, o pagás o no directamente no puedes acceder a la información, no ves el dato y demás. Entonces, cada vez la verdad que la estamos usando menos. A veces cuando quizás en la zona donde andamos no hay mucha información en Park4Night, porque nos metemos por lugares fuera de rutas turísticas, sí nos fijamos en esa, pero es la que menos estamos consultando. Y más quiero aclarar que, por ejemplo, te permite bajar un solo país. Claro. Solamente un solo país en el modo gratuito, por lo que nosotros que nos estamos moviendo mucho, y más estos que son países del tamaño de Tucumán o más chiquitos, se vuelve incómodo. Sí. Se vuelve bastante incómodo. Tenés que andar copiando la ubicación para después llevarla a Google Maps y así poder moverte. Sí. Como que la limitaron un montón. No te la bajes. O sea, lo que sí siempre hacemos, ¿no? Una vez que vos vas saliendo de viaje, ya sea que hagas unas vacaciones largas o salgas a viajar como nosotros, vas teniendo tus propias rutinas. Porque el viajero que vive a tiempo completo y te dice que no tiene rutinas, yo creo que está chamullando. Porque las necesitas. O sea, si todo el día estás cambiando o muy constantemente estás cambiando del lugar donde estás estacionado, necesitas una rutina de casa, o al menos así lo veo yo en la vida, para poder trabajar, organizarte,
tener el tiempo de ocio y ir también creciendo profesionalmente y disfrutando el lugar que conoces. Entonces, nuestra rutina, vamos a decir, de seguridad tiene que ver con no llegar a un sitio cuando ya cayó la noche, porque cualquier lugar te va a parecer inseguro o va a dar mala vibra. Evitar las ciudades, dormir en las ciudades, es como que uno capaz que por tratar de conocer una ciudad querés dormir cerquita. Nosotros lo evitamos un montón. Quizás al principio del viaje es como que queríamos estar siempre sobre la civilización, entre comillas, y ahora es lo que más evitamos. Realmente estar cerca de acumulaciones de personas nos hace quizá que venga uno con la música, que se te estacionen al lado, el ruido, o los lugares inseguros, o los lugares románticos. Sí, también. de eso hay mucho. De eso hay mucho. En el lugar romántico de la ciudad. Entonces, mejor andar perdidos en el medio de la nada, que siempre nos sale mejor. Y como medida de seguridad extra, quizás nosotros en nuestra casa tenemos el escalón que se baja en la puerta para poder entrar, entonces lo retiramos, cuestión de que si tenemos que salir rápido o demás, no tengamos que andar recogiendo nada por fuera del motorhome. Siempre nuestras estar casas... preparado. También, por ejemplo, la estacionamos a la camioneta como para estar preparado y salir. Exacto. Siempre nos gustaron que tengan las aberturas, la conexión de la cabina con la zona de estar. Nos parece una seguridad extra. No dejar un desorden total, completo a la hora de irse a dormir. Por cualquier cosa, salir también rápido. Y algo más era. No me voy a acordar. Mientras hacemos el primer vistazo de la ciudad que vas a ver en el siguiente video, estamos aquí explorando el sur de Serbia, vamos a ir por las últimas... acercamiento a lo que es la civilización serbia, ¿no? Es la primera gran ciudad que hemos hecho. Muy loco. Después de andar por cuevas, después de andar por pueblitos súper chiquitos, estamos ahora entre grandes edificios. Qué flexible tiene que ser. Otro aprendizaje de la vida viajero, mira. La flexibilidad. Sin pensar, la flexibilidad que uno tiene que tener que adaptarse, poder hablar con un campesino. I make cheese, I make cream, I make bread, I make... Poder hablar con un burro, poder hablar con un murciélago, que dijiste Cueva, o con un citadino. Y siempre ser un señorito. Ay, claro, dejar ser así para no estar produciendo rechazo tampoco en los viajeros que vengan después, ¿no? O sea, uno también es responsable de eso. Nos quedan dos cuestiones que abordar. Una tiene que ver el manejo con Ettore. Como verán, en este preciso momento hemos salido a caminar los tres juntos. Pero hay oportunidades en las cuales Ettore, como es su casa, nuestro motorhome, él se puede quedar ahí un rato. Tampoco es que le gusta estar muy separado de nosotros, pero sí tenemos esa flexibilidad. Creo que hay que ser justos, de que la familia la conformamos todos, de que el perro no eligió salir a viajar, entonces hay que hacer la vida confortable, pero para los tres. Tal cual. Entonces el viaje también se amolda a lo que Ettore disfrute. Siempre estamos en lugares mucho más naturales. Si toca estar en una ciudad, ir al supermercado o ir al centro a pasear un toque o un museo, obvio se puede quedar, el chabón se queda, siempre se va a subir al sillón, qué sé yo. Pero sí, nos manejamos. Sí. De hecho, algo que cuando nosotros decidimos salir de viaje, cambiar de estilo de vida en 2018, muchos amigos, incluso familiares, nos decían, bueno, yo me quedo con Ettore, yo se los cuido. Y nosotros era como que, no sé, parecía que no nos conocían por estar ofreciéndose de esa forma, porque realmente nuestro cambio de vida siempre fue pensado con Ettore incluido. Es medio un abandono hacer algo así. Claro, no lo concebimos jamás. Así que por eso, después lo que son vacunas, desparasitaciones y todas las cuestiones médicas que además de que nos sirven para cruzar fronteras, también son temas de salud con él, las vamos cumpliendo con nuestra propia responsabilidad de tutores. Sí, igualmente es como que hasta tenés que estar mucho más al día. Creo que cuando estábamos en una casa no le dabas tanta bola o quizá te pasabas y bueno, cuando tocaba le dabas la última vacuna y demás. Hoy no es posible porque tiene que estar súper al día con esto de cruzar frontera, de tener el pasaporte que ya se los mostramos. Así que es algo que directamente
es obligación para el viajero. Tal cual. Y por último, la cuestión de la comida, que eso lo vamos resolviendo. Generalmente siempre aprendimos a leer las etiquetas de los alimentos de comida para perro, también por si tenemos que comprar en un supermercado o en una veterinaria, siempre ir comprando lo mejor posible, pero también cuidando el presupuesto, ¿no? Porque eso también, si querés, el cielo es el límite en comida para perros. Otro aspecto importante de viajar con perros es la parte del ejercicio. Nosotros, por ejemplo, en este preciso momento estamos haciendo que Ettore gaste energía porque lo que va a quedar del día nos lo vamos a dedicar a sentarnos de nuevo en las computadoras. Ya estuvimos a la mañana, nos cortamos un poco y volvemos ahora para ponernos a trabajar. Lo que nos lleva a la pregunta que más nos hacen, sobre todo cuando nos hacen una nota del diario o salimos en la tele, como pasó hace poquito. Lo vamos a encontrar así con 2 porteños. Tienen cada vez porteños, ¿eh? Sí, cada vez menos. ¿Qué es? ¿Cómo ganamos dinero? ¿Cómo es que pagamos este viaje que nos está llevando alrededor del mundo, ya en nuestro segundo continente, más de 7 años? Y la verdad es que la respuesta es un poco compleja, en sentido de que uno va cambiando a medida que va avanzando y descubriendo si se va a quedar en este estilo de vida o no. Por ejemplo, nosotros cuando salimos de viaje en 2018, fue primero para salir en busca de un estilo de vida diferente. Entonces salimos con ahorros para cubrir los primeros meses de viaje. Lo que hicimos, inmediatamente nos dimos cuenta, que fue a las 2-3 semanas que queríamos seguir en este estilo de vida, fue empezar a comprar artesanías para venderlas. Construíamos juguetes de niños también para venderlos y tuvimos nuestra faceta haciendo dulces, haciendo alfajores, que es como muy típico de Argentina, para venderlos y así poder ir pagando el combustible y avanzando en el camino. Con el tiempo se dio que subimos un video a YouTube contando cómo era nuestra casa chiquita y ese mismo video cumplió el tiempo de monetización, los requisitos para monetizar nuestro canal de YouTube. Y a partir de ahí se abrió un nuevo panorama y la creación de contenido comenzó a ser nuestra forma principal de ganar dinero. Hoy por hoy el canal de YouTube es nuestra fuente principal de ingresos y paralelamente tenemos 2 caminos más. Uno es todo lo que vos comprás a través de los links de afiliados que nosotros recomendamos, también nos da una pequeña comisión. No es gran cosa, pero sí también ayuda en esto de poder ir solventando los gastos del día a día. Y como tercera pata, lo que tenemos son los acuerdos con empresas. A veces hay empresas con las que trabajamos que nos ofrecen por publicitar directamente dentro de nuestro canal de YouTube o por Instagram los productos. Nosotros, una vez que los probamos y sabemos que ese servicio cumple, que nos sirve a nosotros, también lo recomendamos para vos. Y ahí la empresa, por hacer la publicidad, también nos paga. Son 3 formas que se van complementando. Sí, lo que sí quizás hoy con la experiencia te recomendaría es que si estás empezando un canal de YouTube o esta es la forma que querés, una de las patas que querés para monetizar tu viaje, no lo bases 100% tu forma de ingreso en YouTube, porque el algoritmo y demás, eso va cambiando según los intereses de la gran empresa llamada YouTube, y vos solo sos un creador que en realidad, si bien estás compartiendo tu trabajo, de alguna manera hay que estar muy claro que este es un espacio prestado de alguna manera. Nosotros aportamos nuestra creación, nuestro trabajo, nuestro tiempo a esta plataforma, pero si mañana YouTube cambia las reglas del juego, nosotros vamos a tener que adaptarnos a eso, como ya nos ha pasado muchas veces en el pasado. Es por eso que a partir de ahora nosotros estamos generando nuestro propio espacio, un lugar que es 100% rodando por ahí, un lugar donde tenemos la completa autonomía de poder compartir, de estar más cerca de las personas que tengan ganas de sumarse y que no va a haber un algoritmo, una cuestión así de manejo de masas quizás que esté en el medio interfiriendo. Así que los invitamos a partir de ahora a que entren a rodandoporahí.com. Ahí de a poco vamos a estar empezando a meter un montón de guías que tenemos de información acumulada en estos últimos 7 años de viaje y todo lo que queda por delante. Van a estar encontrando las listas de reproducción de nuestros videos, todo acomodado, todo ordenado para que puedan organizar su viaje, para que puedan estar quizás más cerca de nosotros o apoyando también este sueño, porque ya saben que ustedes viajan con nosotros. Y si Rodando por Ahí hoy por hoy sigue aquí, es gracias también al aguante de todos ustedes y de nuestra querida banda del aguante. Es muy probable... Ya está. Sí, ya sé. Dije todo. Pero falta decir que si tienen alguna otra consulta la dejen en los comentarios.